Papam, papam. Soy Manu Ochoa, pum 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 pum, y os quiero enseñar una película diferente, pipín pipín, sobre lugares, zonas cinematográficas de mi país, Hispania, pipín pipín, popón popón. Bueno, un país que visitan cada año 85 millones de personas. Es el segundo país más visitado del planeta. ¿Por algo será? Bueno, igual porque no tienen ningún otro sitio donde ir. Eso también puede ser. Una de las cosas más sorprendentes de este país es la cantidad de castillos, fortalezas, murallas que hay. Es decir, no hay otro país en el mundo que tenga tanto castillo, tanta fortaleza. Habrá que sí, que ya las tengan, pero no en tanta cantidad. Aquí no hay pueblo, lugar, montaña, altito, roquita que no tenga un castillo, una torre, una fortaleza. Es así, es una barbaridad lo que hay de esto aquí. Eso tiene mucho que ver también con que esta tierra siempre ha sido tierra de invasiones, de guerras, de jaleos, de muchas culturas, de muchas civilizaciones. Vamos a empezar con San Gil, cementerio mítico de la película Bueno, el feo y el malo, Sergio Leone, en Burgos, en Santo Domingo de Silos, un sitio mágico y especial. 50 años después sigue siendo, os lo recomiendo que os acerquéis si podéis, porque no os decepcionará nada. Bueno, otra cosa que podéis hacer en Hispania, que es bastante interesante, que yo alguna vez lo he intentado, es en los Pirineos buscar el desmán ibérico, que es un roedor pequeñico, así como una rata pequeña, pero con un rollo topo, pero a la vez castor. Bueno, muy raro. Es insectívoro y en peligro de extinción. Está guay que lo intentéis encontrar, porque probablemente no lo consigáis, pero está chachi y intentar verlo. Dicen que si ves uno, pues vas a tener suerte y estas cosas. Bueno, yo qué sé. Montgarrat, en la Sierra de Francia. A ver, la singularidad de este pueblo es que está lleno de retratos. Es decir, un pintor se dedicó a sacar o a poner o a pintar a toda la gente del pueblo, ya no los que vivían en su momento, sino los que habían vivido por fotos, por lo que sería. Entonces tiene un rollo, digamos, que no he visto en otros sitios, y entonces eso le da un rollo muy especial. En Cataluña vamos ahora a Figueres, Museo Teatro Dalí. Muy interesante el sitio porque era un antiguo teatro rehabilitado y lleno de su rollo. Y bueno, luego la obra del tipo este, que era un genio, excéntrico, raro, y si alguien hay singular era este hombre, la verdad. Muy recomendable. Museo este, sí. El Río Tinto en Huelva,
otra singularidad, vamos, curiosa. El tema de este río es que nace ahí en unas minas de cobre y va como cargadísimo de óxido de cobre, y todo lo que toca o todo lo que, digamos, baña, lo llena de ese óxido, ¿no? Y hace ahí como unas esculturas y el color y el olor. Es una marcianada bastante curiosa. Otra cosa que siempre me da mucha curiosidad es estas separaciones, muros, vallas, que servían para delimitar, digamos, las fincas o los terrenos, o para que no entrarían los animales o que no se saliesen. Este puente romano, que justamente por debajo pasa el río Tinto, 1800 años y aún siguen pasando camiones por encima. Ahí es nada. He pensado que en alguna parte de la película solo voy a poner el sonido de esa imagen. Es decir, en sitios peculiares que yo sé que son especiales, voy a grabar la imagen y el sonido de ese lugar. Una calzada romana, 2000 años de calzada, casi nada. Está en Ávila ascendiendo un puerto. De hecho, la nacional, digamos que la construyeron por el mismo trazado para mal de la calzada, claro, porque se la han cargado en bastantes trozos. Pero aún así, la parte que ha conseguido sobrevivir, pues es maravillosa. Y os la recomiendo daros un paseo porque veréis que es muy especial, muy especial. Os voy a poner varios castillos seguidos. Es un poco los que yo he visto por ahí que eran interesantes. Algunos que recordaba, otros que me tropezó mientras grababa la película. Tampoco tengo yo pues unos castillos como muy, digamos, preferidos, sino que, bueno, todos tienen su rollo. Entonces, bueno, os pongo unos cuantos y yo que sé, alguno gustará, alguno no. Y ya está. Cuando empecé a grabar esto, pues me vino a la cabeza puentes y quería elegir uno que fuese especial. El puente del arzobispo. ¿Que por qué este puente? Bueno, no es que sea muy viejo, es medieval, es decir, tiene unos 500 años así. Está sobre el río Tajo, pero no sé, he grabado aquí varias películas y es el entorno, es todo lo que el pueblo, no se tiene esa singularidad, no es nada conocido, poco famoso, no hay turismo, no sé. Este es un paisaje que me tropecé entre León y Zamora. No sé exactamente muy bien, pero lo grabé y me encantó, aunque sinceramente no lo tengo localizado exactamente dónde está. Este castaño, que ya ha salido en varias películas mías, está en el norte de Cáceres, tiene 1000 y pico años y está cerca del monasterio de Yuste. Otra cosa muy interesante que puedes hacer es acercarte al Valle de Jerte en junio
porque están los cerezos a tope de cerezas. Es un espectáculo, ya no digo visual, sino que encima te vas a poder acercarte hasta alguno de los cientos de miles que hay y pegarte una jarta de cerezas que difícil de olvidar. Consuegra, los molinos de Consuegra. Vamos a ver cómo os explico. Este sitio es famoso a tope porque hay gente que no veas, porque ella pues es demasiado conocido, pero es bonito. Yo cuando lo vi la primera vez, ya hace unos años, no había tanta gente y eso, y me sorprendió bastante. Pero ahora ya, cada vez que vuelvo, es un turisteo mortal. Este otro sitio también, Tren de Cremallera, norte de Gerona, la primera vez que lo vi también me impresionó. Bueno, hace ya muchos años. Ahora ya encima es carísimo, casi 20 muchos pavos, 25, 26, no sé lo que me costó. Mucha gente y yo creo que, no sé, mucho turisteo ya. Pero bueno, ya está, lo saco porque sí que lo primero cuando lo descubrí me gustó, ahora ya no. La aldea del Rocío en Huelva, bueno, sin duda en plan santuario, el sitio con más devoción de Hispania. Aquí hay gente que se le va mucho la olla con esto de las vírgenes y estas cosas de... Bueno, otra cosa de turisteo, pero que está bastante mejor que lo del Tren Cremallera, es el paseo en barco por un canal de Castilla, por alguno de los varios que hay. Este, aparte de ser barato, cuesta 5 euros. Lo que ayuda a que sea más guay es que la verdad que está muy bien porque el paisaje es muy interesante, no sé, el contraste agua con campo de cereal le da un rollo muy especial. Me gustó mucho la verdad la aventura esta y no sé, tiene algo diferente. Ordesa en Pirineo, hay como varias cascadas muy interesantes. 4, 5, 6, pero todas son chulis. Descubrir que hay pueblos con vuestros nombres en Hispania. Y vamos, seguro que todos, muchos de los que estáis viendo esto tenéis un pueblo. Hacer buceo, pero buceo con snorkel, es decir, con un tubo y unas gafas. Porque no es peligroso, porque es barato y porque fliparéis. Cualquiera de las costas que hay en Hispania, esta está en Gerona, es espectacular. Bueno, el tema de ermitas, que en España hay cientos, miles, diría yo. Me va a quedar con una que por fuera no tiene tanto, no es muy bonita, pero que por dentro la leche. La ermita de Nuestra Señora de Belén, en Lietor, en Albacete. Vamos, yo ya la descubrí hace varios años, sale en una película, en Amanece que no es poco, y la verdad que es la segunda vez, la tercera vez que la veo y impresionante, me encanta. La ermita es vieja, es de 1500, 1600, por ahí.
Este pueblo de Huelva, Andalucía, pues le da un rollo muy diferente también, colgando por las calles paraguas y globos y cosas así. Bueno, vamos a por un sitio que para mi humilde opinión es de lo más interesante que conozco en Hispania. Es la ermita de San Miguel de Presillas, al norte de Burgos. Vamos a ver cómo os explico. Esta es una ermita, digamos, medieval, porque se construyó en el siglo X, es decir, tiene unos 1000 años. Está excavada en la roca. La construyeron anacoretas, que eran como gente que se apartaba un poco, digamos, de la civilización y para meditar, para vivir, vivían ahí en el campo, de lo que pillaban y demás. Tiene un rollo Indiana Jones espectacular y me gusta mucho. No sé, os recomiendo que si alguna vez pasáis por estas tierras, sin dudarlo os acerquéis porque vais a flipar bastante. Muy chulo. Benidorm, vale, no tiene muy buena fama, pero visualmente desde lejos es la hostia. A mí me flipa. Estas cuevas que son, vale, hay muchas cuevas en Hispania, la verdad, como estas, construidas por moros o por otros o por, bueno, yo qué sé. Estas están en Valencia, Bocairet y vale, son bastante chulis. Pues siempre me ha dado mucha curiosidad todo lo excavado en la roca, entonces voy a sacar bastantes cosas sobre el tema. ¿Ok? Los bancales del río Mundo en Albacete. A ver, ¿cómo os explico esto? Aquí se rodó Amanece que no es poco. Tiene como un rollo muy singular y muy único, que al fin y al cabo es lo que he intentado en la película sacar, o lo que estoy intentando.
Es como la vegetación, el clima, el rollo, los sonidos, el paisaje. El paisaje en sí me parece bastante diferente a nada que he visto yo en Hispania. Bueno, otro sitio singular, diferente, único es este, en el Maestrazgo en Teruel. Está cerca de Cantavieja, Iglesia del Cid, bueno, por esa zona. A ver, es de esas cosas que son de aquí y no vas a ver en ningún otro lado. Olvídate. Es decir, o vienes aquí y no ves. Son estas especies de cabañas o chozas o totalmente únicas que yo no he visto en ningún otro sitio. Pues este desierto, semidesierto, es de Murcia. Moguer, aquí nació Juan Ramón Jiménez. A ver cómo explico esto. Sus calles tienen un rollo muy literario, muy a escritor. No sé, eso yo no lo he visto en ninguna parte de Hispania. Y eso, pues, wow. Fanfara, en Castellón. A ver cómo se explico. Este pueblo no tiene mucho en sí, pero hace unos años empezaron con un rollo grafitero, festival y demás, que hay muchos pueblos en Hispania así. Pero no con la singularidad, no sé, el rollo de aquí es totalmente único. Eh, ya no es porque tenga grafitis por todos lados, sino que el pueblo en sí como que se mezcla con ese mundo grafitero. Y el arco romano de Cabanes, vamos a ver, yo tengo una especie de obsesión por los arcos romanos. Me parecen unos lugares mágicos e impresionantes. Murcia, a ver, estas norias que las he descubierto hace unos días, parece ser que son las más grandes de Europa, o eso dicen. Yo qué sé, lo que he leído sobre el tema pone eso. Están en funcionamiento, la mayoría, y todas tienen como unos 100 años. 100 años, madre mía, subiendo agua y bajando agua, yo no sé. Pero bueno, lo que dicen, no sé. Y vale, está chulo el tema, me gustó bastante. No tenía ni idea de que existiesen por aquí y eso. Y vale, me mola el rollo este Noria. Seguimos con ermitas construidas en grutas en la piedra. Este es el santuario de la Virgen de la Balma, que está en Castellón y también está muy chulo. Hay que aclarar que hay 4 arcos romanos más, aparte del Cabanes. Todos tienen su singularidad y todos tienen su belleza, la verdad. Entonces no sabría decir cuál de los 5 es más especial. Vamos a apostar por Teruel como una de las ciudades más bonitas de Hispania. Pues porque me lo parece, lo pienso y estoy seguro que es así. Entonces, pues ya está. Es un poco desconocida para lo que tenía que ser.
pero eso pues está bien porque tampoco hay un turisteo mortal como quizá en otras. Estamos en Valderrobles, en su ayuntamiento, que me parece un sitio muy peculiar. Estamos en Burgos. A ver, Necrópolis de Quintana María. A ver cómo os explico esto. Son cementerios antiguos que lo que hacían eran enterrar a sus muertos hacían excavaciones en la roca, los colocaban y los tapaban allá con sus piedras y demás. Hay cientos de necrópolis en Hispania y la mayoría están en sitios especiales, en cogotes, en montañas, pero en sitios únicos. Orbaneja de Castillo, en el norte de Burgos. A ver, este sitio es bastante famoso y he intentado no sacar cosas famosas. Pero claro, hay sitios que son tan bonitos que aunque sean famosos, pues son bonitos. Y como son bonitos hay que sacarlos en la película. Entonces, pues los saco. Pero es muy famoso. Que sepáis que siempre va a haber gente cuando vayáis. Y esto es Frías, también en Burgos. Igual que Orbaneja del Castillo, pues bastante conocido y turístico, pero es bonito. Esto es Oña, también bastante chulo, es el monasterio de Oña, que bueno, está guay. Pues otra cueva, ermita, que esta es la de San Bernabé. Otra marcianada impresionante que he descubierto en esta película, Becerril de Campos, la escuela. Una escuela que, digamos, tiene como frases de estas adoctrinantes por las ventanas. Toda la escuela está rodeada de esta historia. Esta iglesia es una de las más interesantes que hay en Hispania. Iglesia de San Martín de Tours, en Fromista. Siglo XI, 900 años. Villa Romana de la Olmeda, en Palencia. Los mosaicos de esta villa molan bastante. Vamos a ponerla en el top 1 de sitios chulos de Hispania. Esto que veis es un convento castillo, que está en Mirambel, en Teruel, el convento de las monjas agustinas ermitañas. Temita. Esta fuente, que está en Vejer de la Frontera, pues tiene un rollo bastante chuli. Muy famosa, un poco turística, bueno, muy turística, pero está chuli. El Palmeral de Orihuela, en Alicante, para mi opinión más chulo que el de Elche, que tiene mucha más fama. ¿Por qué? Pues porque no hay tanta masificación, está más en las afueras de la ciudad, es más auténtico, más pequeñito quizá, pero me gusta más.
las plazas mayores de las ciudades y de los pueblos. Esta está en Peñafiel. Voy a hacer un apartado para sacar unas cuantas que me gustan. Antiguamente estos lugares tenían mucha importancia, hoy en día ya es más turístico que otra cosa, pero aún así hay algunas especialmente bonitas y chulas que las voy a intentar sacar en la peli para que las conozcáis. Una calle muy interesante que siempre me ha gustado, que la he sacado alguna vez en mis películas, en Villanueva de la Vera, en Cáceres, que está como muy llena de plantas y eso, me gusta. Trujillo, la Plaza Mayor de Trujillo es muy interesante, muy curiosa y una de las más bonitas de Hispania sin ninguna duda. Entre Navalmoral de la Mata, al norte de Cáceres, y La Vera, hay unas plantaciones de tabaco, una tradición ya muy ancestral de donde se llevan muchos años plantando tabaco, cosechando, y toda la infraestructura esa, todo ese mundo, todo ese conglomerado que forma alrededor de él, es muy interesante de ver y de visitar y de empaparse de esa esencia, porque está muy guay, os gustará. Esta es la Cueva de los Franceses en el norte de Palencia. En tema grutas y todo esto, esta es una de las más interesantes que visitar. Es barata y está chuli. Otra iglesia cueva, también bastante chula, que está también por la zona de Plasencia. La Guardia en Álava, Euskadi, otro de mis pueblos fetiche. Ayuda mucho todo el entorno con sus viñas, las bodegas, los pueblos, etc. Este sitio ya es muy conocido, la verdad, en muchas partes, pero aún así merece la pena acudir una semanita por ahí y visitar las bodegas, etc. Y otras bodegas bastante interesantes, estas en Baltanas, en Palencia. Estas para mí son las pozas naturales más interesantes de Hispania, que están en Cáceres. Mérida y su museo romano. También en Mérida, en verano, si estáis por la zona, podéis acercaros hasta el Teatro Romano para ver alguna representación teatral, que suelen ser del rollo de la época esta y tal y cual, con actores de obra, pero obras basadas en la época romana, y está muy guay. Templo de Diana, es espectacular. Acueducto de Segovia. A ver, en muchas listas mundiales figura en tercer lugar, primero la Gran Muralla China, segundo las pirámides de Egipto, en tercer lugar como de las cosas más importantes que hay que ver en este planeta Tierra, esta es la tercera. Estos dos ficus que están por Cádiz son muy famosos por allá y muy impresionantes.
Bueno, esta es una carretera de la zona de las Merindades, norte de Burgos. Os voy a enseñar un par de ellas así yendo con el coche para cambiar un poco el rollo de la película y que no sea tan monótono, ¿vale? El Museo de Buñuel en Calanda, un sitio muy interesante también para ir un día y verlo porque es barato, 3 euros y está guay el sitio. Estas son las cuevas de Zugarramurdi en Navarra. Creo que son pues las cuevas más grandes de España, por lo menos las que están abiertas, ¿no? Es decir, que no son cuevas interiores, sino que son cuevas exteriores, digamos. Esto es Navarra, Urbasa, y es un sitio para ir en coche muy interesante. La verdad que Hispania tiene playas muy interesantes, pero como la película va de cosas singulares y únicas, diferentes, pues sin duda las playas cantábricas son las más curiosas y a mí son las que más me gustan, ya está, es lo que hay. El nacimiento del río Ebro, que no tiene mucho, simplemente porque es el Ebro, pero vaya, podéis pasar de venir aquí. Esta torre que está en el pantano del Ebro, Santander, Cantabria, Burgos, toda esa zona. A ver, tiene un rollo muy especial porque tiene un montón de leyendas y hay un montón de mitología sobre la historia, no sé qué. Bueno, está chachi eso, porque la torre en sí también mola, pero claro, todo lo mundo alrededor le da un rollo muy guay. También os recomiendo que se acerquéis. Cantabria y sus pinturas prehistóricas, algunas de las muchas cuevas que hay, que están chulis. San Juan de Gaztelugatxe, que es una ermita del País Vasco, que sale en Juego de Tronos, y para que aprendáis euskera, Gaztelugatxe significa castillo de roca. Este museo no suelo sacar muchas cosas modernas en esta película, yo creo que ninguna o pocas, porque esto tiene poco más de 10 años, la verdad. Pero este sitio siempre me ha gustado de la primera vez que lo vi, me sorprendió mucho. Y eso que en Santander, que es donde está esto, tiene como muy mala fama y hay mucha gente que dice que es un desastre, que no sé qué, no sé cuántos. Pues a mí me gusta. Y me gusta mucho. Es como, más que el edificio, el lugar donde está, la situación, no sé, tiene algo para mí mágico. Y ya está. Y entonces, pues lo saco. El run run este, que es como un sonido, estaba por la Sierra de Cantabria, digamos el interior, arriba hacia las montañas, y me gustó bastante. Nada, voy a poner un poquillo para a ver si sabéis apreciarlo, que no es fácil.
he elegido en Almería y sus invernaderos. A ver, no hay un paisaje más de película o extraterrestre que esté en Hispania. Es como que es muy cinematográfico todos los alrededores y todo esto, no sé, el rollo plástico blanco con el paisaje le da un ambiente muy guay. Cabárceno, Cantabria, Santander. A ver, esto es como una especie de zoo, un poco, digamos, sí, vale, una reserva de animales y tal y cual, yo qué sé, pero es un zoo. El zoo en sí, pues no es más que la parte esta aquí, pero el sitio es una montaña que eligieron para hacer digamos, el zoo este, que está muy bien. Es como unos recortados de piedra y eso que a mí la primera vez que los vi, flipé. Y os aviso que los elefantes no les gusta nada que les graben y tienen bastante mala hostia. Por lo menos este. Este es un auditorio que está en Osuna, en Sevilla, que es una antigua mina y dentro pues han hecho ahí como un rollo ciudad de Petra, una cosa así. El cementerio de Luarca, en Asturias, también muy curioso, muy peculiar. Lo he sacado en bastantes películas este sitio y está muy bien. Y flipando que hay aquí novios que vienen a hacerse fotos y demás. No sé, esta gente no será muy supersticiosa, la verdad. Te casas y te vienes a hacer las fotos de la boda. Un poco raro eso, pero bueno, yo no sé. Hay gente pato, pero bueno, un sitio, la verdad que muy interesante. La Gran Vía de Madrid. Bueno, yo estoy enamorado de esta calle. A mí me parece impresionante, entonces es un tema de amor. Y como todo el amor, es amor un poco y odio también, las dos cosas. En plan puerto pesquero y demás, Cudillero en Asturias. Esto es la leche. Vale, pues yo qué sé. A uno le gustará, a otros no, a mí me gusta. Como buen peregrino, Santiago de Compostela, hay mucho Santiago de Compostela y vale, hay que verlo, sí o sí. Setenit de las Bodegas en Cádiz. Bueno, yo ya sabéis que soy un fanático de todo lo que tenga que ver con cuevas, etcétera. Y este pueblo, pues, de eso tiene mucho. El desierto de Tabernas, en Almería. Aparte de que aquí se han rodado muchísimas películas del oeste, etcétera. Bueno, de todo tipo. El lugar es muy singular y bastante diferente a nada que hay en Hispania. Estas murallas, que son romanas, son para mí, pues yo creo que con diferencia, las mejores de toda Hispania. Vale, que hay otras igual que tienen más fama, que si las de Segovia, que si tal, pero es que estas murallas tienen 2000 años. Es decir, no es que sea medieval ni nada, no. Estas murallas tienen 20 siglos y hostis, y siguen, y la gente sigue andando por encima de ellas y sigue cuidando la ciudad, ¿sabes? Porque ahora ya no vienen bárbaros, pero si vendrían bárbaros seguiría funcionando la muralla. En Orense pues está esta fuente que siempre me ha dado mucha curiosidad, una fuente de agua hirviendo, quemando. No entiendo yo para qué sirve una fuente que esté así, pero está muy chuli, la verdad. Las Alpujarras en Andalucía. Bueno, estos pueblos los construyeron la mayoría los árabes, musulmanes, porque pensaban que aquí los cristianos no iban a venir a echarlos, que era un sitio más inaccesible, que estaban como apartados de todo. Pues hay como, pues no sé, 50, 60 pueblitos pequeños, no sé, muchos. Pero la zona es muy interesante.
Luego los cristianos sí que llegaron y los echaron, pero los pueblos han quedado. Otra noria que está por Asturias, bastante chuli la verdad. Yo la primera que la descubrí era un día de invierno que no había tanta gente y tal y cual y estaba guay. Ahora ya depende de cuando vayas. Uf. Este sitio para los peregrinos, pues sobre todo los que hacemos el camino francés, o lo hemos hecho, pues es bastante especial. Es un bar que está, digamos, decorado con todas las cervezas de la gente que se las ha bebido. Es decir, las ha bebido y normalmente lo que hacen es poner su nombre, sus tonterías y las colocan allá. Bueno, está bien, es un sitio curioso y diferente. Cádiz y su rollo, que así como curiosidad es que es de las ciudades más antiguas de Hispania. Este monasterio, bueno, convento, que no sé qué diferencia hay, convento, monasterio, es igual. Los alrededores están muy chulos. Está guay. Estos acantilados que están en Asturias, si quieres terminar tus días de una manera rápida y eficaz, es decir, ya está hasta las collons de todo, aquí nadie te va a decir nada y encima no hay vallas, no hay nada, o sea que rápido y... Bueno, tarda un rato hasta llegar abajo, ¿eh? En esta película me aficioné mucho a visitar cementerios gallegos. Muy fan de los cementerios gallegos. Muy fan de los cementerios gallegos. Lo repito. Ronda en Málaga. Bueno, pues este sitio es como... Vale, chulo. Pero luego es como demasiado, digamos... Más que turístico, la gente si quiere ver un sitio en España que sea como tipiquis hispanis, es Ronda. Pero bueno, está bien, la verdad que a mí me gusta mucho, siempre me ha sorprendido bastante Ronda en su rollo. Bueno, me gusta, ya está. Siendo riojano y zona de vinos, esto cuesta decirlo, pero la Ribera Sacra, para mi entender, es el top one en sitio bonito de vinícola. A ver, no sé si la calidad de los vinos será muy buena, porque tiene pinta que no sé yo, bueno, pero como bonito la zona, el lugar, sí, reconozco que es lo más bonito que he visto en tema vinícola en España. Vamos a ver, la isla de San Simón. A ver, la saco porque en primer lugar está en la bahía de Vigo, que está muy guay, la ría de Vigo, mejor dicho. Más que una bahía, esto es una ría, sí. Pero que está bien, es muy chulo. Sobre todo la saco porque aquí está hundido el Nautilus. Y diréis, ¿y eso qué es? Vamos a ver. 20.000 lenguas de viaje submarino, Julio Verne. Pues él situó el Nautilus aquí. Esta era su base donde estaba, digamos, su refugio y demás, que al final los ingleses bien, no sé qué, no sé cuántos, y el Nautilus se hunde aquí. Tema de faros, Galicia. Pues hay que apostar por aquí porque esta tierra en eso está a tope y los tiene muy chulos. Uno que es especialmente bonito, la Torre de Hércules, romano, que lo construyeron hace 2000 años y es el faro más antiguo de la humanidad, del planeta Tierra, es decir, ningún faro tan antiguo sigue dando luz, casi nada broma. La verdad que está bien, es chulo. Muy turístico, claro, pero bueno, lo que hay. Hispania pues es romana, muy romana, pero también es muy árabe. Es decir, esta gente estuvo por aquí muchísimos años, muchísimos siglos y se nota, es decir, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nombres, todo. Es así. Somos romanos y musulmanes, mucha mezcla de los dos. Y es así. Entonces, bueno, hay un sitio, la mezquita de Córdoba, que tiene tiene una mezcla muy peculiar del mundo cristiano y el árabe.
Y yo en plan templo no he visto otro sitio tan bonito y especial como este. Y he viajado por Europa y tal igual, y no he visto cosas, pero que va, como esto nunca, nada. El norte de Coruña, que es como muy relajado, muy zen, como muy... no sé, muy paz. Está guay, es como Escocia, pero a lo hispano. Cosa marciana. Muy fan de los cementerios gallegos, pero muy, muy fan. Este bosque que está en Lugo, a ver, cuando empecé a leer sobre él, ponía como que eran el árbol mayor el más alto de Hispania y demás. Bueno, a ver, sí, pero no sé yo. Me parece a mí que hay en otros sitios tan altos como este. Lo que sí es bonito de ganas. Porque transcurre alrededor de un río y es que todo el entorno está muy bien, la verdad. No sé si el árbol es el más grande o el segundo o el tercero, porque esto de los guines y en Hispania todos la queremos tener más larga, ¿sabéis? Eso es muy de hispanos. Hórreos gallegos. Pues a ver, haciendo Camino de Santiago, los coreanos, japoneses, etcétera, flipaban con aquellos pequeños como templos que decían ellos. Yo les decía que no eran iglesias, que aquello eran almacenes de comida, que eran como para guardar el grano. Creo que jamás lo entendieron. Y entre mis problemas con el idioma, etcétera, me miraban como diciendo, este tío que dice, comida, ¿qué? Pero lo que son almacenes de grano. Antiguo, claro, ahora ya no lo guardan ahí. Este sitio que está en Toledo es bastante curioso. Bien, sí. Diferente. Woody Allen y Oviedo. A ver, siempre que me acerco por aquí, pues intento eso. Me voy, les saludo, estamos ahí de colegueo y no sé qué, nos contamos nuestras cosas, esos rollos que tenemos así los piraos. Este pueblo que está en Granada, National Geographic lo nombró hace un tiempo como pueblo descubrimiento del año, algo así. Y está muy guay. La verdad que es sorprendente. Y esta iglesia, que yo no había visto nada en Hispania parecido, pues es un poco rollo el Panteón de Roma. De hecho, intentaron un poco imitar eso.
Y entras dentro y se parece un montón. Es la misma sensación, esa oscuridad, ese rollo. Sí, sí, muy parecido todo. Esta Plaza Mayor para mí es de las más chulas que conozco. No sé si es la más, pero sí que es bastante interesante. La ermita de San Baudilio, que es una ermita que está en Soria, creo que es la ermita más bonita que hay en España. A ver, está considerada la capilla Sistina del arte mozárabe, digamos, que bueno, también hay pinturas cristianas, hay pinturas, bueno. Lo que pasa con esta ermita es que fue expoliada, de hecho la mayoría de sus frescos ya no están aquí. Hay muchos en el Metropolitano de Nueva York, en Indianápolis, en Estados Unidos y luego en el Prado. O sea que aquí vais a ver, digamos, una pequeña parte, pero aún así merece la pena. Y las morerías. En Hispania hay cientos de estas zonas que suelen ser, pues eso, las partes o los barrios, las calles donde vivían los árabes, los moros, los musulmanes antes de que los expulsaran de Hispania. La fuente de 20 caños de Daroca, en Aragón. No es que sea la leche porque está un poco deteriorada, pero sobre todo es antigua, en el 1500 y pico, 1600, y no es muy conocida. Está ahí como un poco perdida en las afueras de la ciudad, que no le hace caso a nadie, y entonces eso mola. El Ebro cuando nace no es muy interesante, pero todo cambia cuando desemboca. El delta del Ebro, después de Amposta, es... Estos olivos que tienen 1000 y pico años todos, dicen. Bueno, ya estamos aquí con los arbolitos y a ver quién la tiene más larga o más vieja. Pero bueno, esto está en Tarragona. La fuente de Gándara, que está en Galicia. A ver, en el siglo pasado creían que esta fuente curaba todo. Son como aguas medicinales y venía pues de todas partes del mundo. He visto afuera que John Rockefeller, americano, pues vino aquí a curarse no sé qué y estuvo un tiempo por aquí y demás, pero bueno, hay mucha más gente que en aquella época vino. Bueno, es un sitio curioso, la verdad, un poco como abandonado y tal y cual, pero está charchi. Roda de Isabena, en Huesca. A ver, este pueblo yo lo tengo un especial cariño porque... Pues ya está, pues porque sí. Si os acerquéis por allá, hay como un restaurante en un convento. Es muy pequeñito, o sea que no lo vais a perder. Y os recomiendo que cenéis o comáis o algo, porque está muy bien de precio y es muy, muy chulo.
Albarracín. A ver, cuando empecé a hacer la película yo dije, venga, pueblos bonitos y tal y cual. Y te vienen pues eso, ¿no? A la cabeza así bastantes. Pero hay uno que es el primero, que siempre te sale, que es como, ¡buf! Albarracín. Reconozco que tiene algo especial. Es muy turístico y tal y cual y eso, pero es mucho Albarracín. Si queréis hacer unas rutas y andando y tal, en Ordesa está de la senda de los cazadores, la ruta de los cazadores, bastante heavy, bastante dura y muy interesante. Bueno, esta iglesia que está muy guay en Santa María del Río, en Castro Verde del Campo, en Zamora, en general el pueblo. Y como curiosidad, el alcalde, que es un crack, me construye aquí un parque dedicado a Obama. Es decir, el parque está ahí del letrero, pero el parque es un desastre. 4 árboles, 4 zarzas, 4 todo lleno de hierba, todo hecho un desastre, pero tiene un parque dedicado a Obama. Esta cueva que está en Vega del Codorno, que es un pueblo de la provincia de Cuenca. A ver, en general la podéis ver cualquier época del año, porque está chuli, pero cuando ya es un espectáculo es en Navidad, que hacen una especie de Belén viviente y una misa y una procesión y hacen ahí una cosa como muy navideña y eso. Y vamos, ese día ya es puro espectáculo divino, impresionante. La Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona la saco pues porque es un espectáculo total. Esto de poder asistir a la construcción de una catedral, pues vaya, tiene su rollo y claro. Tema de molinos de viento. Bueno, es que esto ya es tan cantidad que hay en Hispania que a mí tampoco me desagradan. Entonces lo voy a sacar aquí un trocico. ¿Cómo os cuento? Pues la mayoría de la gente que viene a España, pues vienen por las playas. Es decir, 85 millones, 84 y medio vienen a tomar el sol. Ya está. Bueno, pues es lo que hay. Entonces, este hotel es de los pioneros de la época esta cuando empezó el turismo en Castellón, Benicàssim. A ver, bueno, pues es un hotel como muy peculiar, que tiene ahí un rollo muy años 20, años 30, no sé cómo explicaros. Y me gusta, siempre me ha parecido muy curioso. El Museo Arlanza, en Quintanilla de Agua, en Burgos. A ver, para hacer unas fotos está muy guay. Es como una especie de museo sobre pueblos y cosas antiguas y así. Félix, que es un tipo peculiar, ceramista, empezó a hacer ahí como una especie de recordatorio de todo lo antiguo en pueblos. Una cosa marciana bastante chula. El Torcal de Antequera, que es un espacio natural en Andalucía muy curioso y que os recomiendo, con energía, ir a verlo como sea. Las caras de buen día, bueno, esto es como una especie de grafitis hecho en la naturaleza, o en plan con las piedras y eso. O a ver, yo qué sé, tiene su rollo porque es un poco diferente y tal, pero es un poco turisteo. Pero bueno, se deja ver.
Tosa del Mar. En un principio pensaba hacer una cosa como rollo, sacar más sitios cinematográficos donde se habrían rodado películas y eso, pero al final pues no explota mucho eso. Aquí rodó Ava Gardner, Pandora y el holandés errante, y es un sitio pues peculiar, curioso, diferente, bonito, chulo. Plaza Mayor de Tordesillas, está guay este sitio y sí, mola. Santa María del Naranco en Oviedo, bueno, pues otra ermita, iglesia que está guay. Oviedo mola mucho también. Yo soy un enamorado de los amaneceres en Extremadura. A ver, si podéis, tenéis oportunidad entre abril y junio de acercaros y un día, yo qué sé, levantaros a las 5 o las 6 de la mañana y ver amanecer. El nacimiento del Tajo sí que mola más, que bastante más que el del Ebro. Es bastante, por lo menos, lo tiene más, no sé, más chulo. Este sitio que para mí es bastante especial, que salen muchas películas mías y tal y cual, pues no os voy a decir dónde está. ¿Que por qué? Pues porque no hay referencias en internet, ni en que yo por lo menos no he visto guías ni libros, por lo menos no sé, que yo sepa. Entonces siempre que vengo no hay nadie, es una gozada. Para que así siga siendo, pues chitón, no digo nada. Este sitio, que es las hoces del río Duratón, pues está muy bien. Está por la zona de Segovia, cerca de Sepúlveda, todo es por ahí. Hay una ermita y hay un monasterio. Bueno, si podéis alquilar alguna barquita y eso estaría guay, si no andando. Pues al final sí que voy a elegir un castillo como favorito, que se me había olvidado. Pero, claro, sí que lo hay. Y es este. Toledo y su judería, pues chachi. La verdad que Toledo es bastante interesante. Y hasta aquí la película, que espero que nos haya decepcionado mucho, que os haya medio gustado. Y este es el mundo hispánico que me gusta a mí y ya está. Y bueno, pues lo que hay.